Hola, 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 ¿qué tal, queridos corsarios culturales que estáis más allá del 107.4, del 107.2, del 96.8, el corsario digital barra cultural, hoy cultural, al aparato? Ya sabéis que los viernes nos toca hablar de historia, de películas, de cine, de libros y de muchas cosas más. Y para eso tenemos hoy a Roge González, buenos días, don Rogelio, Muy buenas. y a doña María Barrios, buenos días, doña María. Buenos días. Y hoy vamos a hablar de un enigma, una historia, mil cosas que están pasando que no se saben ya de alguna forma, un poco cosas que nos pasan a los alicantinos que no sabemos si pasaron cuando se encontró el tesoro de Villena o la Dama de Elche, pero aquí cuando encontramos algo parecemos rompetechos. Estoy hablando de la famosa Venus, que además de un poco la polémica no acabada de solucionar de si se encontró antes o después, de si hormigonó la zona donde podía estar el resto de la estatua antes o después, si los obreros que la encontraron tenían derecho a la recompensa o no, y si estaban contratados legalmente o no. Hay muchísimas cosas. La Venus, que es una estatuilla, una cabeza que hemos encontrado aquí en Alicante, en la Almadraba, bueno, hemos encontrado, no, han encontrado, yo no la he encontrado yo, ha generado cierta polémica, ¿no? Mucha. Nos está generando muchas más preguntas que respuestas, creo yo. A ver. Mira, desde mi perspectiva, ningún historiador del arte clásico serio, ninguno, ¿eh? Y cuando digo ninguno, puede afirmar con rotundidad simplemente a partir de una cabeza que no lleva ningún atributo. Que se trate de una Venus. ¿Se trata de una Venus en base a qué, señores? ¿A que está peinada una pregunta, como... doña María, vamos a ver. Entonces, ¿eso de que ¿Usted, es se Venus? cree, Bueno. usted se cree que don Rogelio y yo somos expertos? Bueno, Rogelio va un poco más que yo, ¿no? ¿Qué quiere decir Venus? ¿Por qué dice usted que no es una Venus? Cuando estamos ¿Qué es hablando, una Venus? ¿Qué es una Venus? Es que cuando tiene que estamos hacer hablando de Venus, el estado del arte. Cuando estamos hablando de Venus, estamos hablando de una estatua, en este caso sería solo lo que es la cabeza, ni siquiera es el torso, sería una estatua de la diosa Venus. Pero ¿Y ¿por qué qué caracteriza las estatuas de la diosa ¿por qué Venus? sabemos identificar a una diosa? A los dioses se les identifica por los atributos que llevan aparejados, es decir, por los elementos característicos y exclusivos casi siempre de ese dios que hace que sepamos que sea él. Por ejemplo, en el caso de Venus, si tú ves una estatua de una mujer joven, guapa, peinada de cierta forma, y ves que al lado lleva una concha marina, y ves que aparece un cupido chiquinino, y ves que, por ejemplo, otro atributo de Venus característico es la manzana, ¿verdad? O más, ya no en el mundo helenístico, pero más adelante un espejo, a veces aparece también un delfín, estos desnudos característicos también, pues todo eso te hace pensar que estás hablando de esa diosa. Hay otros dioses que tienen otros atributos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué ha pasado, don Fernando? Que solo tenemos una cabeza peinada muy bien, y es cierto que el peinado es una de las características, es cierto que el peinado es un elemento técnico que puede decirnos que se trate de Venus. Es cierto que además lleva dos agujeros, dos incisiones, que nos hace presuponer, no tenemos el indicio, pero nos hace suponer que llevaba algún tipo de diadema, pero no hemos encontrado la diadema. Y diosas o señoras o dominas peinadas bien, ¿por qué no se trata de Diana? ¿Por qué no estamos hablando de una emperatriz idealizada? ¿Por qué no estamos hablando de la domina de la casa? Es que decir tan tajantemente y tan rápidamente, Roge, no sé qué opinarás al respecto, que se trata de Venus, desde mi perspectiva es una temeridad artística y una negligencia bastante grande a nivel histórico. A ver, Roge, cuidado que está silenciado, que estaba entrando. Ah, Sí, o sea, tienes que silenciarte cuando no hables porque es que parece que de alguna forma se acopla un poco. nada, simplemente he hecho mano de refranero y digo, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Entonces, en Alicante, que la arqueología ha sido menospreciada durante años y años. Recuerdo el proyecto de la Villa del Parque de las Naciones, que la Universidad de Alicante se metió y que había una idea muy chula de hacer un museo al aire libre, como el de las termas romanas del Albir, el Alfaz del Pi, se paralizó sin sentido. Y de repente se han puesto mano a la obra con el yacimiento de la Almadraba, que es una villa marítima, para que las personas que nos escuchen entiendan. Es una villa que está, una casa señorial que está delante del mar, que era típica de los romanos adinerados, que conocemos muy bien en la costa mediterránea, que tenemos distintas en la provincia de Alicante. De hecho, muy cerca de esta playa de la Almadraba tenemos, un poquito más adelante de la playa de Alfereta,
que todavía se pueden ver los restos de unos viveros, ¿vale? Pues en este yacimiento se encontró una cabeza escultórica de mármol, como estamos comentando, que de 22 centímetros de altura, estaba buscando los datos, 19 de anchura, 14 kilos, y que automáticamente el Ayuntamiento de Alicante vendió como Venus. Pero ha vendido como locos. Han hecho caretas, camisetas, vallas publicitarias. Hicieron una presentación en el Ayuntamiento muy llamativa porque yo que estudié en la Universidad de Alicante no vi entre los presentes ningún profesor, ningún catedrático de la Universidad de Alicante de Historia Antigua y Arqueología. Algo llama la atención. Estaba la Bella del Foc. Me imagino que su papel es representativo, pero que como desde el punto de vista académico y científico pues no puede acreditarla, pues que se trata de una Venus como tal. Y aquí ya empieza toda la intrahistoria del descubrimiento, de ver una cabeza de una figura que se considera que es una diosa metida en una bolsa de Mercadona, que es cutre hasta decir basta, decir que las fechas no coinciden, que no sabemos si hubo o no seguimiento arqueológico porque pudo haber otras piezas de esa escultura que se habrán perdido, si es verdad que echaron hormigón en esa zona. Entonces es un desastre. Y como dice María, una asociación tan tajante es de ser muy valientes, ¿eh? Es decir, pero entre otras cosas, porque, vamos a ver, es decir, yo me reconozco un poco mi ignorancia y por eso me gusta unirme a vosotros. Es decir, la idea básicamente es que la gente cuando hablamos de una Venus, pues te imaginas que es una estatua de una mujer, pero que yo por lo menos no conocía todo eso que ha apuntado doña María. El tema de las incisiones que tiene en la parte superior para la tiara o para la diadema, como dice María, puede ser desde Juno hasta Diana Cazadora, con la luna que la representaba normalmente, hasta la señora de la villa, la domina, o un antepasado, puede ser pues una emperatriz, decía María también, puede ser cualquier mujer. Yo, en mi mal pensar, creo que tenía que haber dicho algo así como la dama de Alicante, pero claro, como está la dama de Leche, no se puede decir. Yo también considero que llamarla Venus ha sido un tema de marketing puro. También hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que estamos ya yéndonos a los dioses 100%, y está muy bien, pero en aquella época, siglo I, más bien siglo II, el tema de retratos o esculturas de la dómina de la casa, en este caso, a la manera de Venus, era algo habitual, es que no era algo extraño. También es verdad, también hay que decirlo, que por estadística, por probabilidad, pues antes de pensar que a lo mejor era estamos hablando de Juno o de Diana, Cazadora, que también llevaban diademas, pues, o de Cibeles, pues hombre, tiene más lógica que fuera una Venus, pero lo que creo que Rojo y yo estamos intentando decir aquí es que sin hacer todos estos estudios, sin ver el contexto, porque a lo mejor en ese yacimiento sí que encontramos, si seguimos indagando, parte de esos atributos, o a lo mejor encontramos al lado una estatua de Apolo o de Hércules que nos hace ya tener claro que eso se trata de esculturas de dioses, ¿no? Me parece una temeridad que lo hayan dado tan tajante, no como una hipótesis. ¿Qué significará esto a nivel de comunicación política? Pues que se han lanzado a una piscina por puro marketing y por aprovechar un poco el momento, pero ya veremos si no empiezan a salir estudios, don Rogelio, donde empiezan a desmentir que sea Venus, o por lo menos hablar un poco de lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Eso de Venus, ¿por qué? ¿En base a qué? O sea, usted lo dice tan tajante porque usted ha hablado con él, no sé, han encontrado alguna inscripción. Es que no hay nada más que una cabeza sin ningún atributo. Ahí radica la importancia de la contextualización, es decir, cuando se encuentra una pieza arqueológica, no solamente la pieza arqueológica per se, sino todo el contexto y haber excavado eso con el método científico, por capa, por extracto, para ver si había alguna otra pieza más que nos pudiera ayudar a clarificar. Pero, ¿es cierto de que aquí hormigonaron antes de tomar las debidas precauciones? Eso fue la noticia que cogió el Diario de Información de Alicante. Sabemos que esa zona, lo de la fecha, la cronología del siglo I, siglo II, lo asociamos al yacimiento de la Almadraba, que se asocia a su vez a Lucentum, que eso sí que está bien datado, bien trabajado arqueológicamente. Pero, ¿qué pasó, Fernando? Es un gran misterio. Y si es verdad que no solamente que metieron hormigón, sino que directamente intervinieron sin haber cribado la tierra tan siquiera, porque un trozo de una cerámica se llama sigilata, que es una cerámica muy particular que se hace en época romana, te sirve para datar con bastante fiabilidad el periodo histórico. Sin haber hecho ese trabajo previo, hemos perdido el contexto.
Mire, yo hace poco visité la exposición del mar del oro de Colombia que ha traído. Una exposición que recomiendo a todo el mundo. Y a mí me llamó mucho la atención que la cronología de algunos amuletos de oro era una cronología de más de 1000 años. Y decía, ¿cómo es posible esto? Claro, no es posible porque la habían encontrado en lagunas y en lagos sin ningún tipo de elemento que lo podían relacionar. Entonces, como no saben exactamente a qué fecha corresponde, pues ponen una cronología amplísima. En este caso, prácticamente han hecho el diagnóstico ya. Han hecho el diagnóstico, se han lanzado, han hecho una campaña de marketing brutal, lo de las hogueras, la mascleta con la máscara esta de cartulina de la Venus me pareció brutal. Y ahora mismo, incluso es que no sabemos ni dónde está. Es verdad, ¿dónde está? Por cierto, ¿dónde está? Fernando, ¿usted la tiene en casa? No, todavía no. A lo mejor tiene la bolsa de Mercadona. Igual está junto con la estatua de los mártires de la libertad, la original, ¿no? Sí, posiblemente estén juntas. Entonces, es todo un despropósito que hace que una oportunidad que tenía Alicante para revivir su patrimonio arqueológico, para promocionarlo con la Diputación, que tiene los yacimientos de Lucentum, la Illeta en Campello y el Museo Arqueológico, pues parece que es una ocasión perdida en la que vamos a estar discutiendo con pocas certezas y además con la sensación de que no sabemos hacer las cosas bien. Y eso es lo que te da lástima. Sí. Lo de la concejala de Cultura no lo voy a comentar, es que prefiero no comentarlo directamente, porque pone una publicación, luego la tiene que quitar lo de la fecha de cuando se descubre, que si son 9 días antes, 9 días después. Por favor, ¿podemos ser un poco serios para una vez que hablamos de arqueología en Alicante? ¿Es mucho pedir, Fernando? No, pero fíjese que, ¿se acuerda usted que la semana pasada hablábamos de la ciudad de Alicante, del título, y que pasó sin pena ni gloria? Es decir, yo recuerdo, si me pongo mi medallita, ¿no? Me acuerdo en mi época de concejal que yo, como portavoz de la oposición de un grupo de 1, organizamos un pequeño reconocimiento al centenario del ataque de las tropas napoleónicas a Alicante en la Guerra de Independencia, que sería más o menos importante, pero era el ataque que nos pasaron. Propuse una propuesta para hacer una especie de homenaje, un recorrido por una de las figuras más importantes de Alicante, que tiene, creo que, monumento, plaza y calle, que es Canalejas. Y cultura nada. Ahora mismo usted la semana pasada apuntaba, oiga, se cumple el tema bueno, de que nos dieron el título de ciudad. Oye, simplemente un recordatorio, que tampoco pasa nada. Y esto, pues han encontrado una estatua como si hubiesen encontrado la hoguera de 1900, la primera hoguera que se quemó en Alicante, y ahí le daría más importancia a lo mejor. Claro, es que además si estuviéramos hablando de una estatua, te diría, pues aún, pero es que al final solamente es una cabeza femenina idealizada de época altoimperial. Creemos que es de época altoimperial. No, pero me refiero, y que está bien, pero hombre, escúchame, a mí lo que me asustaría de verdad, sinceramente, es que encontraran una cabeza de una estatua de 2000 años, o casi 2000 años, o 1800 años, ¿no? ¿Serían 1800 años, don Roge? Sí. 1800, 1900. Y que no pararan todo, que no pararan las rotativas, para ver si hay algo más, porque claro, algún día esa estatua, esa cabeza estaría con un torso. Y oye, lo que podía haber sido, vamos, un hallazgo importantísimo, pues a lo mejor se queda como un hallazgo importante. Está fuera de la zona de intervención de lo que es la zona arqueológica, con lo cual se podía haber ampliado esa zona arqueológica. Totalmente. Y ahora mismo no. Ahora mismo ya tenemos ahí unas plantas, iba a decir, puestas, tenemos un murete. Bueno, pues eso, una ocasión más perdida para esta ciudad y una imagen de que no tenemos gente que sea capaz de gestionar esto con cierta seriedad. Totalmente. Y eso que tenemos un arqueólogo municipal. Yo no sé también, no sé, yo a veces pongo en tela de juicio de que no nos tomamos en serio. Es decir, Alicante, siempre no nos cansamos nunca de decir que Alicante es sol y playa, que sí, pero que de alguna forma, cuando miramos a Málaga, pues hay que mirar que somos sol y playa y algo más. Y ese algo más se construye haciendo las cosas bien y no se construye, pues simple y llanamente diciendo sol y playa. Y el año que viene, más sol y playa. Pero en fin, es lo que hay. Bueno, pues con cierto desazón, pero con cierta alegría, porque al final tenemos una estatuilla que ya veremos si es Venus o no es Venus. María, no me ponga esa cara. No sabemos si es Venus o no es Venus, o es Marte, me da igual. Pero tenemos una estatuilla de 1800 años. Romana, que quiere decir que los romanos disfrutaban igual que disfrutamos nosotros ahora de Alicante. Don Rogelio González, doña María Barrios,
Muchísimas gracias a los dos. Y la semana que viene, bueno, la semana que viene no, nos vamos de vacaciones, ¿eh? O sea, hoy último programa estamos 2 semanitas descansando. Pero después de vacaciones volvemos con más ganas. ¿O no? Pues se lo agradezco, aunque los autónomos debo decirles que nunca estamos de vacaciones. Ni se ponen enfermos. Pareja, nos vemos la semana que viene. Bueno, la semana que viene, de aquí 3 semanas. Hasta luego. Chao, chao.